Bienvenidos al Expo 2020 Dubai, un evento cultural que durará 6 meses donde podrás visitar 192 países de una forma creativa. El tema de este año es conectar mentes creando un futuro, así que en cada pabellón encontrarás distintas propuestas para preservar y proteger nuestro mundo para crear un futuro mejor. Este será un video largo porque hay mucho que ver, así que ponte cómodo y veamos cómo cultura se mezcla con futurismo para cuidar el planeta donde vivimos. No tienen idea lo inmenso que es este lugar y es imposible recorrerlo en un solo día, sobre todo porque no solo hay pabellones, sino que también hay lugares para comer, hay muchas atracciones, hay lugares para tomarse fotos. Es como un parque de diversiones, pero del mundo, así que probablemente voy a hacer este video en 2 partes, ya que un día no va a ser suficiente. Este lugar está dividido en 3 diferentes áreas y estamos yendo al área naranja, que vendría a ser el área de la oportunidad. Vamos a ver qué países interesantes encontramos ahí, qué tipo de atracciones hay, y les voy a ir mostrando cada vez que encuentre algo increíble que se meta por mi camino. Estamos en la entrada del pabellón de los Emiratos Árabes Unidos y es minimalista, es hermoso, es limpio, pulcro y aunque no parezca, habla mucho de su cultura. Toda la parte del exterior es como un símbolo de una de sus aves nacionales. Yo sé que parece más algo salido de Star Trek, pero está sintetizado en una forma muy peculiar que viene de su naturaleza. Y luego otra cosa súper interesante es que todo este canal que ven aquí era una forma en la que hace mucho tiempo hacían que agua llegue a las aldeas que habían en el desierto. Entonces cuando la lluvia caía en este tipo de canales, todo recorría hasta llegar a las aldeas. Me estaban diciendo que podía tocar la arena y no sabía si estaban bromeando o no, pero dicen que sí, se puede tocar. Y esa es como una de las reglas principales, no tocar, y me alegra que acá sea totalmente distinto. So cold. Nice. Así que ya saben, vengan y toquen la arena. Aquí atrás es impresionante. Creo que este pabellón no deja de sorprenderme en cada metro cuadrado que descubro. Esta parte de aquí es como unas luces, un holograma que hay en el suelo y te puedes parar en el medio, y a más personas se paren ahí, más fuerte se ponen las luces porque quiere representar que la unidad hace la fuerza. Miren esto. Otra cosa súper emocionante del Expo es que puedes comprar estos pasaportes de aquí y lo que haces es recibir un sello cada vez que visitas un país, así como cuando viajas de verdad y te sellan el pasaporte de migraciones. Hay muchas páginas, puedes poner tu foto y cada país tiene su sello especial para que puedas llevarte un recuerdo. Así que voy a obtener mi primer sello, que va a ser en esta página y va a ser de los Emiratos Árabes Unidos. Ya tengo mi sello en mi pasaporte y acabo de escuchar algo que me ha dejado sin palabras. Para estudiantes que vengan a Dubai al Expo y compren su pasaporte, que está 20 dirhams, y coleccionen más de 100 sellos, los Emiratos Árabes Unidos les va a dar una beca universitaria. Es una locura, no puedo creer que esto sea verdad y no sé cuáles son las letras pequeñas de este concurso o challenge que están haciendo, pero definitivamente les recomiendo que averigüen un poco más si están buscando algún tipo de scholarship, de beca, o si están aquí, no dejen de venir porque la experiencia es hermosa, los pabellones están increíbles. Este de aquí de los Emiratos es el más grande de todos y ha sido espectacular, así que lo recomiendo. Y número 2, porque podrían llevarse una beca. Así que averigüen, no se queden ahí con la hormiguita haciéndoles cosquillita y vengan para aquí. Estamos caminando hacia la siguiente parada y esa va a ser Marruecos, pero necesitamos movernos más rápido porque hay muchos países por ver y solo tenemos un par de días para recorrer el Expo en general.
pabellón es muy interesante porque desde que llegamos vas automáticamente hasta el último piso, que es el quinto, si es que no me equivoco, o el sexto, y de ahí empiezas a bajar como en una especie de remolino. Y en cada piso hay una atracción diferente, puedes ver los ingredientes que hay en Marruecos, puedes ver su flora, esto es súper interesante. Esa habitación de meditación estuvo increíble. Es loco como una pantalla de una lámpara, algo tan simple pero muy popular en Marruecos porque son especialistas en hacerlas. Volvió una habitación entera, la atracción más importante del pabellón hasta el momento, en mi opinión. Súper bonito y muy instagramable. Tenemos un pequeño problema y es que llegamos aquí a las 2 de la tarde y pensábamos hacer varios pabellones, tenía una lista de lo que tenía que hacer. Son casi las 6 de la tarde y solo hemos hecho 2. No tengo idea cómo nos hemos demorado tanto, pero es que los 2 pabellones que hemos hecho eran inmensos y había tanto que ver que nos quedamos un buen rato en cada exhibición. Así que eso ha hecho el recorrido, el expo, extremadamente lento. Bajo ninguna circunstancia voy a poder ver el expo completo y mucho menos en 2 días. Así que voy a ver cómo puedo mover mi horario para venir más veces porque vale la pena venir. Hay tanto para ver que podría pasar una semana sin aburrirme en este lugar. Wow, chicos, estas luces de atrás y los colores tan vibrantes hacen que este lugar sea totalmente mágico. No tengo palabras para describir lo lindo que se ve en persona y ojalá pueda transmitirles un poquito de la belleza que estoy viendo aquí a través de la pantalla. Daniel se me perdió, así que hemos decidido encontrarnos en un punto que es bastante importante para mí y ese es el pabellón de Perú. Ay, se me atracó esto en el arete. Siempre me pasa, nunca usen argollas con mascarilla. Ok, sí, estamos hablando del pabellón de Perú. Está aquí en el Expo Dubai y siento como si estuviera regresando a casa en este momento. Vamos a tener una clase de cocina y vamos a cenar en el restaurante que han abierto. La organización del pabellón de Perú nos invitó aquí y me siento muy halagada porque es mi país. Obviamente, fan número 1 de Perú, así que aquí está. Ok, basta de charla y vamos a comer y a pasarla bien en Perú. Daniel aún no sabe que ya lo encontré, está ahí sentado, pasándolo bien. Pero ya, vamos a saludarlo. What happened? I came, there's food here, so I came for the food. So that's why you left me. The food called me, so I came. So, the expo is so massive that it just takes you 1 second just to look somewhere else and you just lost your boyfriend or girlfriend. That's what happened to us, and we decided to meet in Peru because we love it so much and we like the food. And there's Peruvian food for the first time. What we're going to do now is go to a cooking class, like I mentioned. We will go to the restaurant. Well, we're in the restaurant right now, but it's still not open, and I'm very excited about this part because Peruvian food. Y después de que hagamos eso, vamos a entrar al pabellón para explorar un poquito. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y es hermoso. Grita Perú a todo pulmón. Es hermoso, muestra su naturaleza, muestra su cultura, muestra su comida. Y bueno, ustedes lo van a ver por sí mismos más adelante en el video. Ya vimos cómo se hace un tiradito y ahora toca comerlo. Quiero más. Okay, bro. Han dejado ahí la obra maestra y Daniel se la quiere robar. Go. I'm sure they will forgive you. I don't know. I don't want to get banned from Peru. I like the food too much.
El pabellón de Perú es espectacular y me hace sentirme muy orgullosa de lo lindo y variado que es nuestro país. Hay tanto para mostrar, hay tanto para visitar y compartir, que estoy inspirada ahora que voy a regresar a Perú en diciembre en hacer un poco más de contenido. Así que déjenme en los comentarios si es que quieren ver contenido de Perú, porque es simplemente hermoso. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo de aquí. Estamos en el restaurante, vamos a comer. El menú de hoy es ceviche de carretilla, un ceviche muy popular en Perú. Tenemos quinoa frita y chicha morada, que me encanta la chicha y acá la han hecho a la perfección. Ya la he probado, así que estoy muy emocionada por tomarla otra vez. Excuse me? Can I help you? I've been waiting all day to eat Peruvian food and Kathy's making me wait. Because I want to show them how beautiful this is. So, let's go ahead with the cinematic so you can eat. Yes. La quinoa es un ingrediente muy popular en Perú y a pesar de que no sea uno de los platos más conocidos como lomo saltado, ceviche, causa limeña, que son platos que comemos en casa todo el tiempo, tengo que decir que esta quinoa de aquí es la mejor que he comido en mi vida. Es quinoa frita, nunca había probado eso, sabe espectacular, se siente delicioso, tiene como un crunch, está muy rica. What's your opinion? Muy rico. Ya estamos llenos, satisfechos, así que muy contentos para continuar nuestra aventura aquí en el Expo Dubai 2020. No voy a negar que estoy cansada porque el lugar es inmenso y tienes que caminar mucho, así que vamos a tratar de hacer un par de paradas más en esta área que es la naranja. ¿Y adivinan cuál es el siguiente destino? Miren a continuación. Ok, para entrar tienes que coger sombrillas o paraguas. Vamos a ver qué me trae la suerte. Snowflake. ¿Es it snowflake? Yeah. Tengo por aquí mi copo de nieve y vamos a tomarnos una foto o un video en este caso en ese espejo inmenso. Nos encuentran, ¿saben dónde estamos? Dun, 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 dun. Where are we? We are here. But what's the reality of this? There's no purpose. There's no purpose, right? It's just cool, isn't it? It's just cool. It's red and it's white. It's Switzerland. And you take your photo and then you just leave it there. Yeah. Wow. Es como si hubiéramos entrado a un lugar lleno de niebla. La sientes, la escuchas y vemos montañas por allá. Good evening. Este pabellón me encantó porque no tenía muchas áreas como los otros pabellones que hemos visitado, pero era bastante único porque expresaba de una forma muy real cómo se siente estar en las montañas en Suiza. Así que eso fue un trabajo excelentemente hecho para poder demostrar a las personas aquí un pedacito de lo que Suiza puede ofrecerte. What do you think about Switzerland? Switzerland is one of my favorites actually. It was very cool. It's very simple, but I think It's very clever. Yeah, clever. That's the word, just like Swiss people. And it's got cold water falling through the air, so obviously I like that because it keeps me cool. And something really nice is that they have a chocolate store at the end. So if you want Swiss chocolate, you can find real Swiss chocolate here in Dubai. Hace un ratito uno de las personas de seguridad nos paró para conversarnos un poco sin motivo alguno, simplemente estaba tratando de adivinar de dónde éramos. He guessed you were from the UK. He thought Kathy was from the UK. Yeah, he thought I was from the UK, but maybe it's because I was with you, so they thought, oh, they're a couple, so... And then he thought you were from... Oh, he thought I was from Arabic country. He didn't say where, but I get that so often. Sometimes when I'm alone, people will speak to me in Arabic because I guess I have some of the features that Arabic people have. But the point with all this is that staff here are so nice. Oh, he was such a nice guy. Samuel from Cameroon. Yeah, he was amazing. And it's not the first time that happens to us. Like sometimes
people just Staff see is us. so helpful, yeah. See us yeah, walking so and they're like, how can we help you? You don't even need to ask for help, they come to you. So yeah, so far this has been a great experience. Estamos regresando al pabellón de Perú para poder regresar a casa. Desde ahí no nos alcanzó mucho el tiempo para hacer todo lo que queríamos, solo pudimos hacer 4 pabellones, pero mañana el goal es hacer más. Vamos a venir temprano, nos vamos a ir tarde. Va a ser un día largo, pero en fin, todo para mostrarles lo que hay aquí. Wow, eso de atrás se está poniendo intenso. Es un show de luces. Reminds me of the Lion King. Bien. Muy bien. Ok, como les decía, estamos regresando al pabellón para irnos a casa a dormir, desayunar y regresar aquí para seguir mostrándoles el expo. Así que nos vemos mañana. Segundo día en el expo, estamos llegando. El clima está, me da un poco de miedo porque se siente muy caliente, pero en fin, hemos comenzado tarde porque tuvimos que hacer algunas cosas en la mañana. Son como casi las 3 de la tarde, así que vamos a ver qué tanto podemos avanzar hoy. Definitivamente tenemos que comenzar el día comiendo, así que esa va a ser la primera parada. Ya entramos y la línea no fue tan mala, todo está súper organizado para que puedas pasar rápido, pasar seguridad, todo súper bien. Y estamos en el área donde estaba el pabellón de Perú, donde estuvimos ayer, que es el área de movilidad. Estamos pasando por Australia, Dinamarca. Aún me falta decidir qué pabellones vamos a visitar en este lugar de aquí, pero primero, como les dije, vamos a comer. Vamos a terminar de visitar el área azul, que fue donde estuvimos ayer, y luego venimos hasta aquí. Yo sé que los estoy confundiendo un poco, pero créanme, si no lo hago de forma ordenada, esto va a ser un desastre. Acabamos de comer las hamburguesas que nos pedimos, estuvieron súper ricas y ahora sí tenemos energía para comenzar el día. Si vienen al frente del pabellón de Rusia y el de Perú, hay como un espacio donde hay food trucks y hay este lugar donde compramos las hamburguesas que se llama High Burger. Tienen que probar el milkshake de fresa, es espectacular, estoy segura que les va a gustar. Camino al área que tenemos que visitar hoy, hemos encontrado una de las atracciones principales que hay aquí. Esta de aquí es una cascada de agua artificial y es bastante interesante porque tiene un fondo negro y va alrededor como de un anfiteatro. Y lo divertido de esto es que hay un show y puedes pararte muy cerca al agua. He visto videos en historias y se ve súper cool, así que vamos a bajar ahí a ver si nos mojamos un poco. El agua está cayendo de una forma increíble, tienen que ver esto aquí. Y así quedaron mis pantalones después de meterme. Comenzaron aquí, pero después ya no pude evitarlo, se me cayeron y se me mojaron todos. Como saben, uno de mis mejores amigos de YouTube es de Noruega, Martin y Ave, ya los han visto muchas veces en mis videos. Y quise venir a su pabellón en honor a él, para apoyar a mi amigo, además que a mí me encanta Noruega. Sin embargo, este pabellón tiene más charlas, no es tanto como para visitar, sino si es que estás interesado en ciertos temas del país, puedes entrar ahí y participar en ellas. Esta de aquí comienza en 20 minutos y no tenemos mucho tiempo, así que me voy a saltar a la mejor parte, que es a los waffles. Martin y Ave me estaban contando que afuera del pabellón hay un food truck chiquito donde venden unos waffles deliciosos que son tradicionales, así que eso es lo que vamos a probar. Aparte que me encantan los dulces. Y después de unos minutos me llegó mi waffle. Miren esta delicia. Me pedí uno que tiene banana, caramelo y un ingrediente muy importante en los postres, y este vendría a ser queso mascarpone. Esto se ve demasiado rico, está calentito, así que lo voy a comer. Noruega
tienes unos waffles muy ricos. Aquí atrás está el pabellón del Reino Unido. Cada casilla aquí tiene palabras. Y lo interesante de esto es que estas palabras son elegidas por personas que han entrado al pabellón. Cuando entras al pabellón, escaneas un QR code y ahí puedes elegir qué palabra poner. Y si haces una pequeña donación, que es para una causa específica, no me acuerdo cuál es, justo la que tienen ahora, te aseguras de que tu palabra aparezca en el pabellón. Entonces todas las palabras que ven ahí no son palabras random simplemente porque están ahí, sino son palabras que han sido escogidas por personas que lo visitaron. Hemos regresado a la sección azul donde está Perú. Uno de los pabellones que siempre me da vibras positivas es el de Angola, que está al lado de Perú, y siempre hay shows, hay gente bailando, hay música como pueden escuchar ahorita, y no necesariamente tienes que entrar al pabellón para verlo, puedes verlo de un costado porque es abierto. Se siente así muy alegre, así que si sienten que las energías están bajando por el sol o porque ya han pasado mucho tiempo aquí caminando, vayan ahí y van a recobrar energías en un segundo. Australia estuvo increíble, no me lo esperaba. El principio era muy visual, un túnel donde venían diferentes niños a saludarte, era súper colorido y psicodélico. La segunda parte fue una película linda. Una parte impactante de la película es que en el teatro donde estábamos, el techo era media esfera y la pantalla era todo eso, y a veces te hacía sentir muy cerca a la tierra o muy lejos, y como que daba una ilusión bastante especial que hizo que la experiencia resaltara mucho más. Y la última parte fue una habitación que tenía pantallas gigantes en las 4 paredes. A veces esas 4 pantallas se interrelacionaban entre ellas, a veces tenían cosas distintas, pero todas contaban una misma historia. Y yo por ahora tengo que poner a Australia en mi top 5 de pabellones en el Expo. Las temperaturas están bajando, por lo que se siente un poquito más cómodo caminar por todo el Expo, y ahora estamos entrando a una nueva zona que vendría a ser la zona rosa. Creo que no vamos a quedarnos mucho tiempo aquí, a menos que veamos un pabellón al que queremos entrar, pero eso sí, les voy a mostrar mucho por fuera porque, wow, cada uno es hermoso a su manera. Aquí me preguntan, ¿qué eliges? ¿Encontrar amor verdadero o 10 millones de dólares en una maleta? Ya que tengo un novio muy bueno que me quiere muchísimo, vamos a ir por los 10 millones de dólares. 52% de las personas que han visitado Expo están de acuerdo conmigo. Esa última parte donde había como un cine y tenías que echarte para ver hacia arriba fue espectacular. Simplemente la perspectiva en la que te ponían para que veas lo que habían preparado te hacía meterte completamente en la cinematografía que tenían en las pantallas. Acá hay un pedacito de la luna que vamos a tocar. Es casi como ir ahí. Wow. So cool. That piece of the moon could be anything. Could have found it outside. But let's believe. Okay, sure. We just touched the moon. I believe I touched the moon. I do believe it, because I don't think they will be so mean to lie to people. Maybe they've never even been to the moon. I do believe it. Acabamos de salir del pabellón de Estados Unidos y tengo que decirles que a comparación de otros pabellones, este de aquí te hace salir muy inspirado porque encuentras frases alrededor de todas las paredes
y simplemente sales con otro mindset, con unas ganas de querer ser mejor, de querer luchar por tus sueños. Eso de ahí vendría a ser el tema del pabellón, junto con ciencia sobre cohetes y la NASA. Puedes llegar a tocar la luna, trajeron como un pedacito. Dan no cree que sea algo real, a mí me gusta creer que sí. Pero bueno, fue una experiencia bastante divertida, así que si vienen aquí recomiendo que vayan a ese pabellón, porque Estados Unidos nunca decepciona. Acabamos de llegar al pabellón de Japón y la cola es de 90 minutos, es una locura. Afortunadamente nosotros estamos aquí como media, estamos acreditados, así que tuvimos un acceso un poco más rápido, por lo que estoy muy agradecida. Y les voy a contar qué tal esta experiencia y por qué las personas están esperando tanto tiempo para entrar a este pabellón. Estoy sin palabras con el pabellón de Japón. Definitivamente es el mejor de todos, en mi opinión. Me dejó con la boca abierta porque no solo es hermoso, no solo tiene tecnología increíble, sino que de alguna forma lograron de que el pabellón sea personalizado. Te daban estos dispositivos que tienen los audífonos y este pequeño smartphone te iba explicando partes del tour y te hacía preguntas. Tenías que poner de dónde eres, cuántos años tienes. En la primera parte del tour tenías que elegir por qué puerta entrar y cada puerta tenía una estación, y el aparatito que tenías colgado en el cuello podías sentir a qué habitación estabas entrando. Entonces la primera habitación a la que fui fue a una de primavera, de Cherry Blossoms, que fue increíblemente hermosa, muy delicada, muy Japón. Y después entré a otra donde habían como una especie de burbujas con miniaturas adentro que estaban hechas de la forma más hermosa, divertida, dinámica, interesante y impecable posible. Todo estaba perfectamente acomodado y este aparatito podía sentir cuando estabas acercándote a ciertas burbujitas y te explicaba cuál era la tecnología detrás de cada escultura, obra de arte que veías. Había una de agua reciclada en un lavamanos, otra de una alarma que tenían para tsunamis, había tema de ciudad, había tema de playa, y por ejemplo yo vi muchas de ciudad y por eso me mandó a otra habitación donde empezaron a hablar de los problemas que la sociedad tenía en la ciudad, y escuchabas una voz que te decía en los audífonos que depende de nosotros cambiar el mundo y traer ideas a este mundo para hacerlo mejor. Y ese fue el final de todo el circuito. Fue increíble, lo recomiendo. Son 90 minutos de espera, pero les prometo que vale la pena. La verdad es que después de ver el pabellón de Japón, siento que ya me gradué del Expo, no hay nada más que ver. No pienso que encuentre algo mejor que la experiencia que acabo de tener. Sin embargo, quiero visitar un último pabellón antes de terminar este video. Y es un pabellón que no es de ningún país, pero que probablemente va a tener un impacto muy grande en nuestra sociedad. Y ese es el pabellón de la mujer. Chicos, eso fue todo por este video. Pude ver muchos pabellones, definitivamente no fueron todos, pero me voy contenta porque me voy de aquí con un buen número de experiencias, habiendo aprendido sobre cada país y simplemente más feliz y con más ganas de recorrer el mundo. Espero que hayan disfrutado este video de aquí. No se olviden de regalarme un like si es que fue así, de suscribirse si es que quieren ver más de estos videos, y nos vemos la próxima vez. Bye.